Buenos días a todos y a todas. Soy Eduardo Jiménez Morales, doctor arquitecto, docente e investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Española de Málaga y me encuentro hoy aquí para presentar la comunicación de título La dimensión de la residencialidad por cambio de uso turístico en el municipio de Torremolinos, dentro del simposio Demografía y Estudios de la Población, que se encuentra incluido dentro del Nodo Arte y Humanidades del Congreso Nodos del Conocimiento 2020. Esta comunicación recoge algunos de los resultados preliminares del proyecto de investigación que actualmente dirijo con la financiación del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga y en el que también se integran los otros firmantes de la comunicación, mis compañeros Ingrid Vargas y Guido Cimadomo, doctores en arquitectura, docentes e investigadores de las universidades de Málaga y de Granada, respectivamente. El objeto de esta comunicación, por lo tanto, es dimensionar la residencialidad, un término a priori complejo, puesto que en torno a él se aglutina todo un conjunto de procesos encaminados a consolidar el uso residencial en las áreas turísticas del litoral, y que tienen que ver tanto con la demanda de viviendas vacacionales como con la oferta de vivienda o de otro tipo de servicios inmobiliarios. Una mezcla un tanto inusual, a veces contradictoria, que convierte a la residencialidad en un fenómeno de difícil delimitación conceptual y estadística. Esto es debido, entre otras cosas, a las múltiples modalidades de alojamiento turístico residencial que suelen darse o de los servicios inmobiliarios que se utilizan de una manera simultánea. Aún así, si atendemos a las recomendaciones internacionales para la estadística del turismo que publica el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización Mundial del Turismo, la residencialidad tiene su origen en dos fenómenos migratorios diferentes, uno turístico y otro no turístico. El primero está relacionado con el turismo residencial y el mercado inmobiliario de la segunda residencia, es decir, un turista que alquila o compra una vivienda privada para alojarse durante temporadas más o menos largas. El segundo se asocia a las variaciones residenciales, es decir, con un cambio de residencia de la población, ya sea por motivos económicos, laborales o de retiro, por ejemplo, y con la consecuente relocalización de la vivienda principal en entornos que están funcionalmente especializados para el turismo. En este caso, las viviendas ya no estarían destinadas a turistas, sino a nuevos residentes. En el caso de destinos turísticos maduros como Torremolinos, con una amplia trayectoria especializada en el turismo de masas de sol y playa desde los años 60, esta doble vía de residencialidad, una asociada al turismo residencial y la otra a la vivienda permanente, deriva por lo general en dos temas que son objeto de estudio en nuestro proyecto de investigación. El primero atiende a la asignación del uso residencial en los suelos calificados para un uso turístico, es decir, a la promoción de conjuntos residenciales ex novo en entornos que a priori estaban dedicados al turismo. El segundo tema objeto de estudio aborda la permuta del uso turístico por el residencial en los alojamientos turísticos originales. En el caso de Torremolinos, que durante más de 50 años ha estado expuesto a las fluctuaciones y cambio de tendencia de la industria del ocio, la presión migratoria no turística, la demanda de viviendas permanentes y la obsolescencia de buena parte de su oferta original de segundas residencias de los años 60 y 70, han favorecido la residencialidad del municipio por un cambio del uso turístico original a lo largo de las últimas décadas. En este sentido, el objetivo de esta comunicación es cuantificar el grado de conversión de las segundas residencias en viviendas principales en Torremolinos a partir del año 1988, fecha en la que se constituye como municipio independiente de Málaga y, en consecuencia, los datos estadísticos están referidos a su propia fenomenología. Para cuantificar el grado de conversión de las segundas residencias en viviendas principales en Torremolinos, hemos empleado la fórmula revisada del índice de residencialidad del profesor Jesús Muñoz Montosa y los datos estadísticos que proporciona el Censo de Población y Vivienda
del Instituto Nacional de Estadística, con el fin de conocer cuál es la población estadística y, a su vez, cuantificar los distintos tipos de viviendas en los periodos más próximos a los intereses del estudio. Estos son los decenios de 1991, 2001, 2011 y la proyección del Instituto Nacional de Estadística para el año 2021. A continuación vamos a describir someramente el procedimiento de cálculo para un periodo concreto que abarca del año 1991 al 2011. Partiendo del número total de viviendas nuevas en dicho periodo, estimamos primero cuáles de ellas eran primeras residencias. El resultado fue un volumen estimado de 10.609 viviendas principales nuevas en el año 2011. La suma de esta estimación, con las más de 9.000 viviendas principales que ya estaban registradas en el año 1991, nos dio como resultado un volumen estimado de más de 19.000 viviendas principales para el periodo 1991-2011. La diferencia entre las primeras residencias que aparecen registradas en el 2011, unas 28.700, y el volumen estimado obtenido para ese periodo, 19.757 viviendas, mostró un balance positivo de 8.967 viviendas en Torremolinos. Es decir, claramente se había producido una conversión de segundas residencias en permanentes a lo largo de ese periodo de tiempo. Según nuestro estudio, tan solo en el decenio 2001-2011, este grado de conversión alcanzó a más de 5.000 viviendas, y la proyección de este indicador para el periodo 2008-2018 demostró una vez más que esta conversión se mantiene sostenida en el tiempo. Con estos datos encima de la mesa, ¿cuál es el impacto que tiene este fenómeno sobre la población residente en Torremolinos? Bien, en nuestro estudio hemos calculado el volumen estimado de población que ha participado en la conversión de segundas residencias en permanentes y que, por lo tanto, ha pasado a formar parte de la población residente del municipio. Para ello, hemos hecho un cálculo estimado del ratio de población por vivienda en el municipio de Torremolinos. El Censo de Población y Viviendas nos ofrece datos referidos a la población no residente que pasa más de 14 días al año en el municipio, es decir, que ocupa una segunda residencia. A su vez, nos proporciona la población censada en el municipio. La suma de estos dos datos hubo que distribuirla entre el número total de viviendas principales y secundarias registradas para ese mismo año, dando como resultado un ratio de población por vivienda de 2,73. En consecuencia, con un volumen estimado de 5.187 viviendas secundarias convertidas en residencias permanentes, en el periodo 2001-2011, por ejemplo, el volumen de población que participó de esta conversión fue superior a los 14.000 individuos. Hay que tener en cuenta que este dato significa que un 65% de los nuevos residentes participaron de la conversión de segundas residencias en permanentes, lo que representa más del 20% de la población total del municipio en 2011 y más del 45% de la migración interior en ese mismo año. Estos datos, que además se mantienen constantes hasta nuestros días, ponen de relieve el papel clave que desempeña la residencialidad por cambio de uso turístico original en el incremento del número de residentes en destinos turísticos maduros como Torremolinos, en donde se está produciendo una evolución gradual de la estructura turística hacia otra residencial y metropolitana. La consecuencia es también evidente: el desmantelamiento de su tejido productivo como resultado de la progresiva sustitución de la oferta de alojamiento turístico por otra residencial, mucho más ambigua y de naturaleza fundamentalmente inmobiliaria. Asimismo, su persistencia en el tiempo nos debe invitar a reflexionar sobre la importancia que debiera de tener la residencialidad
a la hora de abordar la planificación y la gestión equilibrada de los destinos turísticos maduros, en la medida en la que ésta se ha convertido en un fenómeno propio e indisociable de su estructura urbana.